Bien, buenos días. Vamos a empezar a trabajar con las capacidades de coordinación o capacidades coordinativas. Y las vamos a relacionar, obviamente, como siempre, con el cursado de nuestra carrera. En esta aula virtual, siempre les recuerdo, tenemos alumnos que, aquí están las capacidades motoras, ¿ven? Están en este color que creo que es su opción, que son las que estudia un entrenador. Los entrenadores somos planificadores. O sea, en el desarrollo de nuestra carrera aprendemos a armar esta macroestructura a partir del objetivo del alumno que vamos a entrenar y de su entrevista, o sea, sus características personales, sociales, deportivas. Y nos encargamos del desarrollo de las capacidades motoras. Por lo tanto, la carrera de entrenador implica el aprendizaje de cada una de esas capacidades y de la forma en la que la teoría del entrenamiento pensó planificarlas. Siempre respetando que este proceso tiene una base biológica, fundamentalmente, que es lo que los entrenadores estudiamos en nuestra área teórica. Cada capacidad motora tiene una base en la biología humana, de donde salen los medios de desarrollo de esa capacidad y los métodos. Los que están en esta aula virtual y ya han cursado la capacidad motora fuerza, están cursando la penúltima capacidad, que es la coordinativa, para luego cursar la última condicional, que es la velocidad, y empezar a desarrollar más de forma práctica este proceso que es el plan de entrenamiento. En cambio, los alumnos que hasta ahora han cursado solamente una parte de la escuela, que es un cuatrimestre, también les falta velocidad, pero tienen que luego empezar a cursar la capacidad motora fuerza para completar su carrera. Hoy vamos a empezar con las tareas coordinativas. Quise trabajar con las coordinativas antes de la velocidad, a pesar de que la velocidad sería la última condicional, por una cuestión teórica. En el teórico nosotros hemos visto control nervioso de la actividad muscular y los metabolismos celulares, ya junto con hábitos, nutrición y ejercicio, que son las bases teóricas, tanto de la flexibilidad como la velocidad y las coordinativas. Fundamentalmente, voy a ir a una parte del pizarrón que ya lo tuvimos, ya voy a volver sobre ella, que es esta área, fíjense, que lo vimos en control nervioso. La capacidad coordinativa tiene la particularidad de formar en esta región del encéfalo, que se llama telencéfalo, cuya unidad anatómica es el córtex o la corteza cerebral, de formar lo que los entrenadores y la fisiología del ejercicio llaman los programas o engramas motores. En esta región del encéfalo se guardan, se alojan en redes de neuronas, en grupos de neuronas, todos los aprendizajes motores humanos que tenemos. Desde el más simple, el que ustedes creen que es innato, no lo es, lo analizamos ya, es una habilidad motora básica, pero es una habilidad motora, o sea que hay que desarrollarla, hay que aprenderla. Desde caminar, por ejemplo, ¿no? Se aprende, ustedes lo saben todos, el que no ha tenido hijos, ha tenido hermanitos chicos o vecinitos, pero nacemos sin la posibilidad en ese momento de caminar, pero lo vamos aprendiendo. Hasta manejar un auto. O sea, todo lo que hoy ustedes tienen automatizado, y desde ese punto de vista parece que lo hubieran sabido desde siempre. Lo cierto es que no. Lo cierto es que técnicamente esta región del encéfalo, que se llama telencéfalo, se va desarrollando a medida que el individuo va viviendo y va aprendiendo. De todo tipo de aprendizaje, pero esta clase obviamente va a trabajar sobre los aprendizajes motores. Por eso quise aprovechar que no hace mucho cursaron ese teórico para reflejar conceptos y para que podamos entender las capacidades coordinativas. Y también porque las capacidades coordinativas son las que se relacionan de alguna manera con el acto motor. Y el acto motor ya es la habilidad motora especial que nos permite aprender un medio del entrenamiento y desarrollar las capacidades. Todas, tanto las condicionales como las coordinativas. Vamos a empezar primero a decir qué es una capacidad coordinativa, está en el pizarrón, lo vamos a explicar. Las capacidades coordinativas son precondiciones psicomotrices generalizadas de los deportistas. ¿Qué significa que es una precondición psicomotriz? Bueno, primero, la psicomotricidad es la rama de la motricidad que estudia la relación que hay entre el potencial de movimiento de alguien motrices de motor, de movimiento, y el beneficio psíquico que le da a la persona moverse. ¿Qué es una precondición? Es una condición preexistente. Parece ser que en los análisis de investigación se han determinado que cualquier habilidad, o sea, cualquier posibilidad de moverse de una persona, fortalece esa acción psíquica
y que para poder aprenderla, ya el cerebro tiene ciertas condiciones preestablecidas que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la condición de humanidad con la que nace, el ámbito en el que nace, algunos patrones genéticos. Se han descubierto un poco más de condiciones naturales para ejecutar una tarea cuando vienen de familia. Esto es muy común analizarlo en las familias de circo, ya que por generaciones las familias de circo han vivido en circo y han ido desarrollando dentro de sus estructuras genéticas patrones que se heredan de movimiento, y esas serían las precondiciones. Por otro lado, también tiene que ver con que esa motricidad está preelaborada, por eso les es mucho más fácil aprender a hacerlo. Hay a nivel intelectual, que es lo que más se ha investigado, lo mismo que a nivel de otros órganos y células. De hecho, es muy común que todos sepamos que una persona, que su mamá o su papá tiene arterias, que son órganos, que están rigidizadas, envían, o sea, su hijo porta ese potencial de que la estructura de anabolismo de esos tejidos hagan una cierta propensión de la persona a padecer esa misma enfermedad. No quiere decir que lo vaya a hacer, porque va a depender siempre, como cuando estudiamos en capacidades motoras, de los componentes de tipo exógeno. La herencia es un componente endógeno. Ahora, el desarrollo de cualquier tipo de aprendizaje se da a partir de componentes exógenos, que como sabemos lo que estudiamos en entrenamientos, se articulan en el interior, o sea, en los componentes de tipo endógeno, y forman las capacidades. Las capacidades coordinativas por eso se definen como esas precondiciones psicomotrices generalizadas de los deportistas. Y ahora viene la segunda parte del concepto, que es la función que cumplen. Regulan acciones motoras. O sea que cualquier acción motora, cualquiera, una que uno quiera aprender o hacer, caminar, saltar, jugar un deporte, adquirir una habilidad de cualquier tipo social, ya dije algunas, manejar, cualquiera, nadar es una deportiva. Cualquier cosa que yo quiero aprender, las capacidades coordinativas cumplen la función de regularlas. O sea, regular significa que tienen el potencial de lograr que la haga bien o mal. La regulan. Inclusive regulan el proceso de aprendizaje. Por eso, cuando siguen aprendiendo, cuando siguen leyendo, el apunte dice que, lo voy a marcar aquí, son aquellas capacidades que dependen del sistema nervioso central y periférico. No olviden que el sistema nervioso central son aquel grupo de neuronas que están dentro de la masa encefálica. En el gráfico que tenemos tanto en control nervioso como en el que tenemos ahora aquí en el pizarrón, sería todo lo que está aquí es el sistema nervioso central, que es toda la corteza, el puente, el cerebelo y la médula, o mielencéfalo. Todo esto que está aquí es el sistema nervioso central. Y todas las neuronas que están por fuera de esto son el sistema nervioso periférico. O sea que, conceptualmente, las capacidades dependen de todo ese sistema que acabo de marcar, ya le vamos a dar el lugar específico a cada una de las partes, y del sistema nervioso periférico, o sea, de todas las grupos de neuronas que están por fuera, representadas en las neuronas sensitivas y muchas neuronas motoras que están fuera del sistema. Y eso es para su dirección y regulación. O sea que la dirección y la regulación de las capacidades coordinativas se dan en el sistema nervioso central y periférico. Ahora, ¿para qué la usamos? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué son necesarias? Para que todas nuestras acciones, pueden pensar en el deporte o no, esta investigación de Ritter fue muy importante porque fue global, para que nuestras acciones sean rápidas, o sea que utilicemos la menor unidad de tiempo para ejecutar cualquier acción, insisto, cualquiera, puede ser saltar un charco de agua, puede ser subir una escalera, pero también puede ser una acción deportiva, sin duda. Exacta, ahora vamos a aprender que hay un carácter técnico de exactitud y de precisión que tiene que ver con el núcleo articular, la articulación, el segmento óseo, y adaptada a las condiciones del entorno. Por ejemplo, la capacidad de levantar una bolsa depende de analizadores que determinen el peso de una bolsa del piso, para no generar un gasto energético que sea excesivo, por ejemplo.
Y así, si yo me voy a correr apurado, a tomar un tren, un colectivo, o algún lugar que voy apurado, las condiciones del entorno son las veredas por las que corro, la calle, las personas que vienen de frente, los que pueden salir de algún lado. Entonces, todo eso, esas capacidades, que hacen que nuestras acciones motoras, todas ellas, deportivas y no deportivas, tengan esas tres características que son determinantes, obviamente mucho más en el deporte, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Que sea rápida, exacta y adaptada a las condiciones del entorno. Conceptualizar las capacidades motoras. Vamos a la segunda parte de este subtítulo, que tiene que ver con el lugar que tienen en el proceso. Sin duda, en todo el proceso se desarrollan las capacidades coordinativas, pero cuando se terminan de desarrollar en los periodos de preparación general. Las capacidades coordinativas, que vamos a ver en el desarrollo de esta clase, son capacidades generales. O sea, las capacidades coordinativas sirven de base para desarrollar la habilidad especial, la habilidad motora especial que va a necesitar mi alumno de acuerdo al fin que le haya pensado para terminar el proceso. Así, la habilidad motora especial de un corredor es la carrera, un nadador es la natación, el que va a hacer técnica de caminata es justamente la caminata, la técnica de caminata. Para lo cual, la teoría del entrenamiento ha creado un proceso de desarrollo de las capacidades coordinativas, que se inician con la base de concreción de esas capacidades, que son los órganos que tenemos preparados para la respuesta a ese estímulo. Por eso es que primero adaptamos al sistema para poder desarrollar las capacidades coordinativas, y luego en la etapa de desarrollo del periodo de preparación general las desarrollamos junto con las demás capacidades motoras y sus manifestaciones. Ya vamos a ir aprendiendo que cada nivel de desarrollo de una capacidad motora tiene cierto nivel de determinancia con las capacidades coordinativas. Por ejemplo, normalmente en el desarrollo de la fuerza máxima utilizamos primero ejercicios de tipo local o regional, que son ejercicios que inclusive son facilitados por máquinas que están en los gimnasios. Por ejemplo, una camilla de cuádriceps, una camilla de isquio, una dorsalera. Las máquinas, a través de justamente han nacido para eso, a través de su funcionamiento, facilitan al organismo humano, al cuerpo humano, a desarrollar un movimiento específico sin la necesidad de su equilibrio o coordinación, por ejemplo. La camilla de cuádriceps. Extiendo las rodillas sentado, muchas veces apoyado, con la espalda apoyada, y con las manos fijando mi postura. En la vida cotidiana, cuando nosotros usamos la masa muscular, la usamos siempre en contra de la gravedad, o sea, con una gravedad marcando movimientos que requieren de un equilibrio y de una cierta precisión en el movimiento. Ahora bien, en los ejercicios poliarticulares, que es la segunda etapa del desarrollo de la fuerza, primero están los regionales, después están los poliarticulares, ya requiero del control dinámico de mi cuerpo. Requiero del ritmo, requiero del equilibrio, de la diferenciación sinestésica, o sea, de la capacidad de mis músculos de generar distintos niveles de tensión. Eso significa que en el tiempo en el que mi alumno está con demandas menores de capacidades coordinativas, yo las estoy desarrollando en paralelo. Para que en la cuarta, sexta semana del proceso de desarrollo, donde mi alumno tiene que aprender ejercicios poliarticulares, los sistemas coordinativos le permitan hacerlo. Planear siempre es organizar de manera secuencial el devenir de los acontecimientos, como dice la definición de planificación. Eso significa que si yo sé que mi alumno, después de adaptarse a la fuerza, 6, 8, 5, 4, no importa, semanas más allá, va a tener que aprender ejercicios poliarticulares, le tengo que desarrollar las coordinativas. Y se hace en paralelo. Y tienen diferentes lugares en la sesión inclusive. En el proceso de entrenamiento, la capacidad coordinativa no solo está en todo el periodo de preparación general, sino que está en todas las sesiones que hace el alumno. ¿En qué lugar? En los calentamientos específicos. Inmediatamente después de que el alumno ha trabajado los calentamientos. En ese momento es cuando el alumno, después de trabajar el calentamiento, sin fatiga previa, solo con el acondicionamiento físico para empezar a entrenar, empieza a desarrollar las capacidades que dependen del sistema nervioso y de su fatiga, que son la coordinación y la que vamos a estudiar al final, que es la velocidad.
Entonces, contestemos la pregunta del subtítulo, o del título en este caso. ¿Cuál es el lugar en el proceso? El periodo de preparación general se la adapta y se la desarrolla. Y se la va desarrollando de manera paralela a la demanda que las demás capacidades tienen de la capacidad de coordinación. Teniendo en cuenta que ellas son, vuelvan a las definiciones, que ellas tienen la función de regular las acciones motoras. Y las acciones motoras son los medios de desarrollo de las demás capacidades motoras. Tanto de la fuerza, de la resistencia, de la flexibilidad, como de la velocidad. Capacidades coordinativas desarrolladas también van a permitir una muy buena técnica de ejecución de la tarea motora del fin que hemos elegido para nuestro alumno o para su deporte de forma específica. Bien, presentada la capacidad motora, ubicada dentro del proceso, vamos a seguir con el concepto de acto motor. Ahora es donde vamos a usar de manera dinámica lo que hemos aprendido en control nervioso de la actividad muscular. Ya dijimos, en realidad lo dice el apunte y lo dice la teoría, que las capacidades coordinativas dependen del sistema nervioso central y periférico. Vamos a ponerles nombres técnicos. Primero vamos a trabajar en el acto motor. ¿Qué es un acto motor? Las investigaciones modernas sitúan al acto motor en una situación de aprendizaje y luego lo ponen dentro del papel que desempeñan dentro de las capacidades motoras, sobre todo en las capacidades de coordinación. Pero, ¿qué es un acto motor? Y así empieza su pizarrón. Es parte de una actividad motora. El acto es parte de una actividad motora. Por ejemplo, la carrera es una actividad motora. Y su acto motor es el salto. Si definimos carrera, es la sucesión de saltos. Por eso conceptualmente decimos que un acto motor es parte de una actividad motora. Normalmente cuando ustedes, por ejemplo, hacen un ejercicio de cualquier tipo, en aprendizaje de cualquiera, puede ser una caminata, puede ser una carrera, puede ser un lanzamiento en básquet, puede ser un bloqueo de vóley, puede ser transportar una bocha en hockey, o puede ser caminar por la vereda, o hacer una actividad más doméstica, como limpiar, por ejemplo, cualquiera, se llama actividad motora, porque hay una sucesión de actos que forman la actividad. Por eso di el ejemplo de la carrera, que es más fácil explicar que es una sucesión de saltos. El acto motor es el salto. Lo mismo pasa con las articulaciones, que para poder moverse tienen un recorrido articular. ¿Y cómo se desarrolla ese acto motor? Primero, técnicamente hay una anticipación. Significa que yo sé que me voy a seguir con la carrera, sé que me tengo que apurar, por lo tanto sé que voy a correr. Esa es la anticipación. Luego, mi cerebro va a mirar hacia dónde voy a través de mis ojos. Y va a ver si voy por la vereda, por la calle, voy a hacer una elección consciente. Voy a anticiparme y voy a hacer una elección consciente. ¿De qué? De ese programa motor que les decía antes, porque ya sabemos correr, por eso el cerebro lo puede planear. Anticipa y luego hace una elección consciente. Elige conscientemente el programa motor que va a emplear, pero no solamente eso, sino que también elige un conjunto de procedimientos, control, regulación, que son de tipo analítico sintético, a partir del cual va a ejecutar dicho acto motor. O sea que hay toda una tarea del sistema nervioso que es bastante compleja, que después la voy a graficar en el sistema nervioso que tenemos aquí como gráfico, en nuestra cuarta pizarrón, que ya lo vieron, pero ahí se van a dar cuenta este concepto de que antes de que yo decida correr, voy a hacer una base de anticipación, que va a ser mi acto motor. Voy a hacer una elección consciente de dicho acto que está en mis programas, en mis engramas motores, y después el sistema nervioso va a hacer un proceso de control y regulación analítico-sintético de cada uno de los actos motores que van a formar esa actividad motor. ¿Qué caracteriza técnicamente al acto motor? Una finalidad concreta. Esa finalidad concreta se da en un objetivo. Estoy trabajando con esta parte del pizarrón. Entonces, ese acto motor que se realiza en base a una anticipación y una elección consciente y que tiene procesos de control y regulación, persigue una finalidad que se concreta en un objetivo. Hay una finalidad, corro para,
salto para, lanzo para. O sea, todos los movimientos tienen un porqué. Y se concreta en un objetivo. ¿Por qué se concreta en un objetivo? Porque no siempre se cumple la finalidad. Si yo lanzo un cesto para meter un doble y no entra la pelota, si yo corro el tren para alcanzarlo, pero no lo alcanzo, el no alcanzar, el que la pelota no ingrese en el cesto, en el caso del básquet, sería el objetivo. Ese fue el objetivo. Llegamos solo a eso. El tren se fue, ese fue el objetivo. Mi finalidad era alcanzar el tren. Esto es muy importante porque los actos motores, y esto es bien obvio en el deporte, no siempre se concretan en su finalidad. Siempre terminan, pero no siempre como lo pensó el deportista, o como lo pensó el técnico o el entrenador. Esto quiere decir, segunda característica del acto motor, en su conjunto, o sea, ya cuando es una actividad motora, cuando termina siendo un acto motor de manera concreta, es una sucesión de medidas. El cerebro va tomando medidas, cuyo fin es la realización más eficaz, o sea, todas esas medidas que va tomando el cerebro, de la meta propuesta. Lo dije antes, ¿cuál es la meta propuesta? En el caso del básquet, encestar. En el caso de correr, alcanzar el tren. ¿Sí? En el caso del salto en defensa de un jugador de vóley, bloquear la pelota. Pero para eso va tomando una sucesión de medidas. Esa sucesión de medidas va cambiando a medida que va cambiando el medio. Un jugador, cuando va a lanzar una pelota, tiene una visión periférica de todo el entorno. Y si ve que otro jugador viene a taparlo, entonces acelera el lanzamiento, por ejemplo. Ahí tomó una sucesión de medidas para realizar de manera más eficaz. En coordinativas también van a tener que aprender la diferencia entre eficacia y eficiencia. Cuando conceptualmente se usa la palabra eficaz, es para determinar si el fin propuesto fue logrado. Se es eficaz cuando se termina algo de la manera en la que lo planeamos, pensamos y decidimos que sea la finalidad. Eficiente es el proceso. Muchas veces uno hace un proceso eficiente que no tiene la suficiente eficacia. Es cuando solemos decir, ese deportista hizo todo bien, pero la pelota no entró. Hizo todo bien, pero no bloqueó el golpe del oponente. Sobre todo en los deportes se da esto porque en el deporte uno no compite solo, tiene un oponente. De ahí la palabra competencia. Entonces, al competir contra alguien, yo puedo ser bueno, pero el otro puede ser mejor. Es muy importante para un entrenador saber que entre la característica del acto motor, si bien es perseguir una finalidad, pero en realidad se concreta en un objetivo. Y que en el medio hay un conjunto de sucesiones, de medidas, que también se entrenan, aviso, para que la acción sea eficaz, para que el acto motor sea eficaz en relación a lo propuesto, o sea, a la meta propuesta, o sea, a la finalidad. O sea que se entrena. La capacidad de respuesta se entrena. Por eso es que técnicamente el apunte dice que proponerse una finalidad, volvemos al concepto aquí que está en la característica de finalidad, siempre comporta una inmediata selección de un programa motor y su preparación. O sea que cuando yo digo voy a llegar al tren, voy a bloquear una pelota, o voy a encestar en básquet, o cualquier actividad motora que ustedes imaginen, acto motor, cualquiera, siempre comporta, o sea, importa también que el sistema nervioso ya no solamente selecciona un programa motor, sino que también se empieza a preparar en general. O sea, hay una preparación, siempre. Se prepara para realizar aquello y se prepara para hacerlo de la manera más eficaz posible. Bien, ¿qué es técnicamente un programa motor? Un programa motor, lo tienen aquí, miren el pizarrón, es un programa de ejecución que contiene la producción de uno o una secuencia de movimientos. O sea, puede ser un movimiento o una secuencia de movimientos. Siempre. O sea, asociado al programa motor, volviendo al concepto del sistema nervioso, un programa motor es, al ser un conjunto de sucesiones, el programa motor está representado por un grupo de neuronas. O sea que no hay una sola neurona, es un grupo de neuronas. Por eso se llama red neuronal o engrama motor.
O sea que tenemos, aparte del programa motor, de la ejecución de una determinada actividad motora, o de un determinado acto motor, aparte tiene una producción de una secuencia o de varias secuencias de movimientos asociadas a ese programa motor, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes caminan, también mueven los brazos, también tienen una cierta posición del tronco en el espacio, la cabeza. Todos esos son secuencias de movimiento que están unidos al programa que es caminar. Lo mismo cuando saltan, lo mismo cuando lanzan. Hay un programa de ejecución que contiene la producción de una o de una secuencia de movimiento. Puede ser un movimiento o una secuencia, depende de qué. Cuando parpadean, hacen un movimiento, por ejemplo, que también es un acto motor. Ahora bien, ¿quién selecciona los mecanismos de decisión? O sea, los mecanismos de decisión lo que hacen es, que también los tenemos dentro del sistema nervioso, aquí es donde ustedes tienen que empezar a unir conceptos. Cuando estudiamos el control nervioso de la actividad muscular, analizamos que el sistema nervioso es análogo a un ordenador, o sea, a una PC, a una computadora. Y entre las analogías que tenían, en la parte mecánica, o sea, en la anatomía, sería en la biología, es que tiene una unidad de procesamiento. El CPU tiene una unidad de procesamiento y el cerebro también. Y ahí los teóricos dicen que también tenemos, igual que la computadora, analogía, tenemos un grupo de subrutinas que se encargan de actividades automáticas. Esas subrutinas se aprenden en el momento en el que uno carga el CPU, o sea, carga la información. Cuando ustedes cargan la información de caminata, trote, cuando cargan la información de pedalear, de manejar, de lanzar, cuando ustedes cargan esa información, ya cargan también mecanismos de decisión y organización. Y se hacen de forma jerárquica y secuencial. Y así hay una puesta en práctica a través de una serie de órdenes que son más cortas, fijas y se llaman subprogramas. ¿Bien? Entonces, repasemos esta parte que está en el pizarrón inclusive. Aquí dice, la selección, lo seleccionan, disculpen, está hablando del acto motor, del programa motor y del acto motor. Los mecanismos de decisión. Y organiza de forma jerárquica y secuencial la puesta en práctica de una serie de órdenes que son más cortas y fijas, llamadas subprogramas. Por eso es que proponerse una finalidad comporta una inmediata selección de un programa motor y de toda su preparación, no solo el programa motor, sino toda su preparación. Cuando uno dice, vuelvo al concepto aquí de característica, corro el tren, lanzo la pelota de básquet, bloqueo en vóley, traslado una bocha en hockey. Cualquier cosa, o nado un estilo en la pileta, cualquiera de esas decisiones que se toman, al tomar esa decisión, o sea, proponerme una finalidad para llegar a tal cosa, para ganar un partido, cuando tengo el para, ahí me propongo una finalidad. Ahí hay una inmediata selección del programa motor, que es ese programa de ejecución que no solo contiene el movimiento, sino también la producción de secuencias de movimiento. Se seleccionan mecanismos de decisión y organización de manera jerárquica y secuencial. Pongo en práctica órdenes más cortas, fijas, llamadas subprogramas. Todo eso es el programa motor, pero también la preparación del programa motor. Ya todo eso ocurre cuando me propongo una finalidad. Fíjense, de manera simple, la primera explicación en el primer párrafo de la Pumpella, cómo el sistema nervioso tiene pensadas las formas en las que nos movemos. Ahora pónganse en el lugar de entrenador. Mire todo lo que tienen que poder entrenarle en el alumno. En los últimos tiempos, el deporte más profesional, pero también la actividad motora más simple, como el fitness, o sea, el movimiento que se hace para mantener ciertos niveles de salud, han evidenciado en laboratorio los investigadores de la importancia de moverse bien. Nosotros tenemos un aparato locomotor que es el que nos permite la motricidad. Nosotros con el aparato locomotor trabajamos, construimos, creamos, nos divertimos, hacemos actividades sociales. Pero tenemos un aparato locomotor que ha sido diseñado para un mundo que no está ya. Nosotros tenemos un aparato locomotor que produce determinados tipos de tensión, fuerza, determinadas tolerancia al esfuerzo, resistencia, con determinada capacidad de movernos, flexibilidad, a una determinada
a una determinada velocidad, la velocidad, pero también con una determinada capacidad de movernos, acto motor. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha complejizado la vida y se la ha alargado. Por eso es que las articulaciones de las personas, por eso es que la capacidad de moverse es la que va determinando la vejez de la persona. Lo mismo ocurre en el deporte. Antes, los entrenadores procurábamos que los deportistas sean más veloces, más fuertes, más potentes. Y hoy en día, como todo eso se ha tecnificado tanto, y las computadoras, las máquinas, la inteligencia artificial, ha logrado que las capacidades motoras lleguen a un tope, lo que empieza a diferenciar en el deporte a nuestros atletas es su habilidad motor. La precisión con la que ejecutan los movimientos y los ejercicios. La habilidad de desarrollar en la menor unidad de tiempo una ejecución determinada. Eso que en el deporte da rendimiento, también en la vida cotidiana, una persona cuando mejor usa su cuerpo para sentarse, para pararse, para trabajar, para organizar sus actividades sociales y familiares, termina con un aparato locomotor mucho más sano, que le va a durar mucho más tiempo, es el tiempo que hoy la ciencia le ha puesto a la vida, alargando la vida. Piensen que cuando yo tenía 20 años, tengo casi 60 ya, la esperanza de vida de mi abuelo era de 70 años, o de 68 años. Hoy la esperanza de vida está cerca de los 90 años. O sea que la ciencia le ha puesto años a la vida. Las esperanzas o las expectativas de vida son cada vez más lejanas. Piense que hace 50 años, 60 años, eran de 60 años, 50, 60. 50 se consideraba tercera edad. Y es el mismo hueso, ustedes tienen el mismo hueso que su tatarabuelo. Cuando digo el mismo hueso, significa el mismo valor genético. De hecho, lo heredaron de él, después de su abuelo, después de su padre. Lo van heredando. Por lo tanto, las capacidades coordinativas son las que vienen a regular el acto motor. Son los que vienen a preparar al cerebro para que el cuerpo se mantenga con mayores rendimientos, mayor cantidad de tiempo. Todas las capacidades motoras en su conjunto producen una mejora de la calidad de vida y de movimiento. Pero hago mucho hincapié en esta capacidad motora porque es muy olvidada. O sea, ustedes pocas veces van a ver entrenar a un alumno de fitness. No hablo de un alumno de deportista, porque el deportista la entrena por una necesidad básica de rendimiento y de ser mejor. Pero hay pocos programas de entrenamientos de fitness en los gimnasios, en las plazas, en la que se entrene bien las capacidades coordinativas. Sí se la usa muchas veces porque las formas de ejecución son divertidas, sobre todo porque hoy hay elementos, fucsias, flúor, por ejemplo, los conitos, por ejemplo, los corebacks. O sea, hay elementos que permiten trabajar la coordinación, las sogas, las bandas elásticas, las TDX. Son elementos modernos que tienen una vista bastante, que tiene una estética vistosa, y eso hace, por ejemplo, que un entrenador en una plaza que se quiera mostrar tenga todo ese tipo de elementos, que se lo ve de cualquier lugar, y no está mal como elemento de marketing, pero hay que saber si ese entrenador es capaz de desarrollar medios y métodos que desarrollen o si respeta la motricidad de base del alumno que está entrenando. ¿Bien? Ahora, más allá de eso, el hecho de que las coordinativas tienen una capacidad poco entrenada tiene que ver con que son difíciles de aprender también. Claro, son difíciles de aprender para desarrollar. Ubicamos al acto motor en el deporte. Partimos de qué es un acto motor. Dijimos que es parte de una actividad motora. Dijimos que se caracteriza por perseguir una finalidad. Dijimos que cuando esa finalidad se propone, el sistema nervioso no solamente busca un programa motor, lo selecciona, sino que también selecciona toda su preparación. Y también dijimos que cuando se seleccionan los mecanismos de decisión, también se organiza de manera jerárquica las secuencias en las que se va a poner en práctica ese conjunto de órdenes, ¿bien? que se va a producir. Ahora bien, el programa que se propone, y ahora vamos a aprender 3 palabras que son muy interesantes para poder, de hecho están en el esquema, se tiene que realizar. Cuando yo digo, bueno, voy a correr, voy a hacer cualquier programa, se ha de organizar del modo más fiel posible al modelo propuesto. O sea que yo lanzo para que la pelota entre en el cesto.
Entonces tengo que organizar todo ese programa que hace el sistema nervioso de manera automática, lo tengo que analizar de la manera más precisa, más fiel posible para que logre eficacia, o sea, para que se cumpla el modelo propuesto. Ahí es donde ese modelo propuesto es donde entra la experiencia de movimiento. Por eso aquí el pizarrón y el apunte va a decir que ese modelo corresponde a la que el alumno, el atleta, el deportista, ha probado una y 1000 veces. O sea, ¿dónde lo aprende? En la práctica. Hasta el punto de haber conseguido la exacta, y aquí viene la palabra, una de las palabras que vamos a aprender hoy, que es de imagen motora. Y esa imagen motora va a estar asociada, si es que el programa motor está bien entrenado, con una secuencia de movimientos que van a corresponder, ahí viene la palabra eficiencia, a la eficiencia, o sea, a la ejecución correcta. No olviden que la ejecución correcta es la que permite la eficiencia, y el logro de la finalidad es la eficacia. En la competencia se puede dar uno, pero no otro, ya lo hablamos a eso, tiene que ver con que siempre hay oponentes, ¿no? Sobre todo si hablamos de básquet, por ejemplo, ustedes muchas veces en la NBA, los deportistas oponentes pueden sacar la pelota cercana al sexto siempre que no esté bajando ya, en bajada. Cuando está en subida le pueden pegar y sacarla del sexto. Nunca supimos si el lanzamiento fue eficaz, pero sí podemos analizar, y de hecho lo hacen los técnicos y preparadores físicos, a través de las grabaciones, si fue eficiente. La eficiencia acerca mucho más a la eficacia, sin duda. Bien, en la práctica de esos planes, en la puesta en práctica de un plan, de un programa, de un plan, o sea que voy a volver porque creo que con mi ejemplo pasado lo saqué de foco, a la imagen motora. La imagen motora es algo que se le guarda en el telencéfalo al alumno con su programa motor y una secuencia que es la que aprendió el alumno. La secuencia de movimientos la aprendió, es el gesto final. Cuando uno va a poner en práctica ese plan, siempre va a tener un valor nominal. Es decir, lo que se quiere realizar. Y aquí está mi gráfico, fíjense. Este gráfico es el pizarrón, obviamente, ¿no? O sea, quiero decir que está descrito de manera en prosa en el apunte. Entonces, siempre vamos a tener un valor nominal, es decir, lo que se quiere realizar. Así empieza todo, lanzamiento, bloqueo, salto, traslado de pelota, lo que fuera. Alcanzar el tren, no importa. En mi ejemplo dice sentadilla. Yo a mi alumno le digo sentadilla e inmediatamente eso implica una imagen motora para mí. Pero no solo una imagen motora, sino también una secuencia de movimientos que correspondan a esa imagen motora. ¿Será correcta? No sé. ¿De qué depende? De la práctica, de las veces que el alumno lo hizo. El apunte dice, el alumno ha realizado ese modelo propuesto una y 1000 veces. Aquí empieza a revestir importancia de dónde viene el alumno. Si entrenó, si no entrenó, si el ejercicio que va a hacer y que yo quiero que haga se lo enseñaron o lo aprendió de mirarlo, porque la imagen motora se puede crear por el solo hecho de mirar. O sea, cualquier actividad que tengan los llamados analizadores va a hacer que el alumno esté mirando lo que está haciendo. Lo mira. Al mirarlo el alumno, eso que está haciendo, ya lo va aprendiendo, va creando una imagen motora. Lo que no quiere decir, si el aprendizaje es empírico, que esa secuencia de movimientos va a corresponder a una ejecución correcta. Eso ya no lo podemos afirmar. Solo si es aprendido técnicamente y practicado con series por repeticiones, o sea, con método, podemos asegurar que la secuencia de movimientos de la imagen motora va a corresponder a una ejecución correcta, porque el alumno lo aprendió. ¿Bien? Una vez que ocurre ese valor nominal, o sea, que es lo que tenemos que hacer, también implica un valor real. O sea, el movimiento que está ejecutando. Entre el valor nominal y el valor real hay todo un proceso que son procedimientos técnicos que se dan en el organismo del alumno y que lo podemos aprender y desarrollar. Valor nominal, valor real. ¿Bien? O sea, los dos valores tienden a coincidir en los sistemas informativos y de tipo, porque el entrenador va a ir dando pautas. También son eficaces esos sistemas de información en señalar las variaciones y el programa que ha preparado, si el programa
Preparado es claro y suficientemente preciso. Un individuo, y esto es lo que yo decía antes, y esto lo dice el apunte, que tenga una imagen no del todo precisa del acto motor que está realizando, está falto de precisión en la ejecución. ¿Cómo ocurre esto en el sistema nervioso? Y ahí es donde viene el repaso de lo que vimos ya en control nervioso de la actividad muscular. Primero, vamos a plantearlo desde el pizarrón. Cuando el entrenador dice o muestra sentadilla, esa información llega por vía sensitiva. Repasen, 4 tipos de neuronas tienen en su sistema nervioso. Las sensitivas, que retransmiten informaciones sensitivas desde la periferia hacia el sistema nervioso, y llegan al asta dorsal de la médula, que es lo primero que analizamos. O sea que va a haber un estímulo que va a ingresar aquí a la médula, a la asta dorsal de la médula, no a la ventral. A la dorsal es la que está cerca, o sea, en la misma línea del cerebelo que está en la espalda. Al asta dorsal llega la información, ¿bien? Al asta dorsal. Ahora fíjense, de ahí el sistema nervioso central, el asta dorsal, la envía al telencéfalo a buscar el programa motor. O sea, va a cumplir la imagen motora. Por lo tanto, ahí hay un viaje que hace una neurona, que ustedes saben, que es una neurona relé, que es la información que lleva la información desde una sección del encéfalo a otra. Va a ir hacia el telencéfalo. Aquí va a buscar al programa motor de acuerdo a su imagen motora. No olviden que empezamos esto a través de disculpen, a este pizarrón. Empezamos todo a través de un valor nominal, o sea, de una orden, fue una sentadilla. Esa información llegó al asta dorsal, de ahí fue el telencéfalo a buscar un programa motor. Ahí van a empezar lo que en el apunte, ahí es donde el programa, dice, va a crear una secuencia de movimientos que correspondan a la ejecución. Una secuencia de movimientos que va a seguir la imagen motora. Por eso es la sentadilla que tiene aprendida el alumno. ¿Quién se encarga de enviar esa información? El tálamo. ¿Dónde está el tálamo? En el diencéfalo. O sea, el tálamo está en la segunda sección del encéfalo. Está aquí. ¿Bien? El tálamo va a ser el encargado de enviar la información. ¿Hacia dónde? Hacia el asta ventral de la médula. ¿Quién está en el asta ventral? Las neuronas motoras. El asta ventral de la médula es el que prepara a toda la masa muscular, por eso está anotado 2 veces, a toda. El asta ventral es la que maneja el agonista, el antagonista, el sinergista, o sea, es el que a través de neuronas motoras envía la información a los músculos, a todos ellos, a través de sus neuronas motoras, las envía para que se contraiga la masa muscular y ejecute el programa. Y se dé lo que se llama el valor real. ¿Qué es lo que va a efectuar específicamente el alumno? Va a ejecutar, si la imagen motora es buena, va a ejecutar una sentadilla correcta. ¿Por qué? Porque tiene entrenada la secuencia de movimiento que corresponde a una acción correcta. Pero si no, no. Puede estar falto de precisión, como dice su apunte. Si tiene una imagen no del todo precisa, va a ser falta de precisión y falta de ejecución. ¿Sí? O sea que el valor real no va a estar del todo desarrollado en relación a lo que el entrenador pedía o lo que la situación lo pedía. Porque si estamos entrenando, somos los entrenadores los que pedimos. Pero no olviden que hemos tenido ejemplos prácticos de personas corriendo un tren, lanzando una pelota al cesto, bloqueando una red de vóley o trasladando una pelota. En cualquiera de esos casos, lo que tiene guardado en su cabeza es lo que desarrolla la ejecución del programa motor. El alumno. De hecho, muchas veces, los alumnos, por esa falta de precisión, vienen a entrenar con los entrenadores. Por ejemplo, los corredores de calle, que corren lento o corren mal porque tienen una mala técnica de carrera. O sea, es una capacidad coordinativa. Es una técnica de ejecución que tiene que ser mejorada. Y el entrenador, todo lo que estamos aprendiendo ahora lo va a usar. Va a tener que cambiar la imagen motora a partir de una forma técnica, va a tener que cambiar las secuencias de movimiento, para lo cual va a utilizar las capacidades motoras. Va a tener que usar, sí o sí, una determinada cantidad de capacidades motoras y desarrollarlas. Eso es lo que va a hacer el entrenador. Bien. Entonces, sigamos aprendiendo las capacidades de coordinación.
Ahora bien, trabajamos con el programa motor, trabajamos con el control motor y trabajamos fundamentalmente con el acto motor, no solamente en la vida, sino también en el deporte. ¿Qué relación hay entre ese acto motor? No olviden, lo van a tener que estudiar mucho, pero no olviden porque esto es muy importante, que es parte de una actividad motora el acto motor, ¿no? Es parte de una actividad motor. Entonces, ese acto motor va a ser el que va a desarrollar las capacidades coordinativas. Por eso, el título de este pizarrón es las capacidades de coordinación del acto motor. ¿Bien? ¿Qué hacen las capacidades motoras? Vamos a suponer que yo, gráfico anterior, yo ya tengo un alumno que viene y que me dijo, olvídense que aquí diga sentadilla, pueden poner cualquier actividad motora, mi ejemplo fue de carrera, o que no es preciso en los lanzamientos en básquet, o en vóley o en un deporte, o que le duele mucho la cintura porque levanta mal a su hijo del piso, o tiene una espalda redondeada porque tiene problemas en la motricidad, cambió de trabajo, ahora trabaja más con su cuerpo. Dolores que producen la mala utilización del cuerpo, significa que hay secuencias de movimiento que corresponden a una ejecución incorrecta, tiene una mala imagen motora de eso, se lo tengo que enseñar yo al cuerpo de mi alumno a moverse bien. Y esa es tarea de un entrenador, justamente. Entonces, el valor nominal no coincide, pero para nada, con el valor real, sea o no deportivo. Todas estas partes del sistema lo tiene que entrenar el entrenador. ¿Eh? Y para eso va a tener que la herramienta de las capacidades de coordinación o las coordinativas, también llamadas por el argot del entrenamiento. Técnicamente, el pizarrón dice que las capacidades de coordinación permiten que, en la mayor medida posible, coincidan el valor real del valor nominal. O sea que, de un valor real malísimo, el entrenador lleva al alumno a través de entrenar las capacidades de coordinación a que se acerque al valor nominal, o sea, al que debe ser. Si lo hace, ese conjunto de procedimientos va a estar cada vez mejor y el alumno técnicamente cada vez ejecutará mejor y usará mejor su cuerpo y evitará dolores, malestar y en el caso de los deportistas, rendimiento. ¿Por qué es posible esto? Porque el conjunto de los procesos organizativos y de control de movimientos tienen una eficacia adecuada. O sea que cuando uno entrena las capacidades coordinativas, entrena la eficacia de uso del cuerpo y de los segmentos óseos y de toda la motricidad. ¿Bien? Cuando el programa motor preparado y la realización se corresponden en escasa medida, eso puede deberse inclusive, o sea, cuando el alumno no tiene un buen valor real en relación al nominal, a carencias de carácter condicional. O sea, no siempre es porque le falta coordinativa. A veces es porque le falta fuerza, resistencia, flexibilidad y o velocidad. Cualquier capacidad motora. O sea, ¿por qué puede ser de que el valor real no coincida con el nominal? Bueno, es posible porque faltan capacidades condicionales. Es muy posible. O porque las coordinativas no están alineadas. Entonces el entrenador, esa es la razón, ese fue nuestro primer pizarrón, por lo cual las capacidades van entrenándose en paralelo y el entrenador va descubriendo de qué manera va acercando en la práctica, porque no olviden que cuando uno habla de valor real y valor nominal, también lo habla, por ejemplo, de un press de pecho, de un ejercicio, quiero decir, ¿no? No solo de la sentadilla, de todos los ejercicios de musculación. Y el alumno puede hacer mal eso por falta de coordinación, como dice el pizarrón, o sea, está mal el conjunto de procedimientos que organizan ese movimiento, o porque las capacidades motoras condicionales no están desarrolladas. Por eso, el conjunto de las capacidades motoras, como les puse en el primer pizarrón, donde se entrenan todas, permiten una mayor fidelidad. La fidelidad es lograr que el valor real y el nominal estén muy cerquita, y estabilidad de la ejecución de un modelo motor. La estabilidad es posible incluso cuando varían las condiciones externas. Esto es muy importante. Cuando el cerebro aprende a que el valor nominal y el real es lo mismo y crea buenos procedimientos y subrutinas, si ustedes cambian o varían las condiciones externas, a pesar de eso va a ser estable y fiel el modelo motor. Por eso, y esto también lo hemos estado analizando ya en el transcurso del cuatrimestre,
el periodo de preparación general hay que buscar que el alumno sea multilateral, o sea, que realice infinidad de movimientos y que los haga bien. Porque eso crea fidelidad y estabilidad en la ejecución de cualquier modelo motor, aún, ¿sí?, cuando cambian las condiciones externas. No olviden que el cambio de condición externa en la competencia pueden ser 100. En la calle también, corriendo colectivo también. Baldosas flojas, personas que salen, animales domésticos que andan en la calle. O sea, pueden haber situaciones que yo no las preveo, que ocurran en el momento. La capacidad de seguir manteniendo la técnica de ejecución y la precisión depende del nivel de capacidades motor. Ahora bien, cuando uno habla de condiciones externas, cuando uno habla de eso, habla de ciertos órganos que tienen que recoger una información y elaborarla para enviar esa señal al sistema nervioso, o sea, al lugar donde están los programas motores para que pueda cambiarse el programa motor. Esa estabilidad es posible gracias a la recogida y elaboración de esas informaciones por parte de los analizadores. Bien, aquí están los analizadores. Llegamos a los analizadores. Si ustedes se acuerdan, cuando yo les mostré el primer pizarrón, voy a volver a él. Aquí en la adaptación puse analizadores. Acaban de aparecer ahora en la clase el concepto de analizador. Podríamos decir que los analizadores son esos órganos encargados, los órganos, ¿ven?, de nuestro cuerpo, que están encargados de recibir, decodificar, transmitir y de la primera elaboración de las informaciones que nos llegan. Recién hice un gráfico en el pizarrón referido a que la información le llega a nuestro sistema e ingresa al asta dorsal de la mente. Cada información que llega en el organismo, lo analizamos al principio, tienen un esquema preparatorio, todos ellos, porque todos tenemos cierta experiencia motora. Por eso son precondiciones psicomotrices, que cumplen la función de regular acciones motoras, dice la definición de capacidades coordinativas. Por eso depende del sistema nervioso central y periférico, que guardan información aún inconsciente. Por ejemplo, cuando uno se acostumbra a ir a una cancha de fútbol, o un recital, por ejemplo, uno no cree que está aprendiendo. Pero de tanto ir a la cancha y recitar, se acostumbra a caminar en medio de multitudes y a moverse. El típico pogo, por ejemplo, o el canto de una tribuna. Una persona que lo hace por primera vez, al no tener esa experiencia motora, es torpe haciendo. Se choca, se cae, lo hace a destiempo. ¿Ven? Ese es un ejemplo de que no solo aprendemos las cosas que uno conscientemente las quiere aprender. En la motricidad esto es muy importante porque la mayor parte de los actos motores y las subrutinas son creadas de manera empírica. O sea, nadie aprende a jugar un fútbol con un profe de fútbol. Nadie aprende a jugar al vóley con un profe de vóley. Bueno, a menos que sea en la escuela. Pero tampoco. El profe de educación física no tiene ese tiempo físico de enseñarme. La mayor parte de las motricidades, lo más común que nos pasa hoy en la vida cotidiana de los entrenadores, es el corredor. Correr es una habilidad motora específica, especial, pero se la aprende por necesidad de traslación, de traslado. Es una habilidad de locomoción, que es una habilidad motora básica ya. Que uno la puede usar siempre que el volumen y la intensidad en la que le use sea bajo. Ahora, si yo quiero correr 10 kilómetros, 21, 42, o una ultramaratón, mucho más, ya tengo que aprender la técnica de ejecución. Ahora, ¿cómo se elabora ese aprendizaje? Porque nacemos con analizadores. Hay órganos de nuestro cuerpo que están encargados de recibir, decodificar, transmitir y elaborar primariamente esas informaciones que recibo. De correr, de moverme, toda información de moverme. Esos son los analizadores. O sea que son muy importantes los analizadores. Porque la coordinación puede permitir una ejecución lo más fiel posible de un programa motor propuesto gracias a la precisión de esas informaciones recibidas por los analizadores. Y por esto depende de la integridad y el nivel de entrenamiento de los mismos. O sea, aquí viene lo primero, los analizadores se entrenan y, tal cual lo vimos en el pizarrón recién, es lo primero que se entrena. Hagan un análisis metodológico. Si yo sé que para poder crear una buena imagen motora, que luego cree un buen programa motor, que luego cree buenas subrutinas, dependo de un órgano
que es el que recibe la información externa, que la decodifica y que luego la transmite para elaborar una primera elaboración, que es la elaboración preparatoria de esa información, sin duda, antes de desarrollar las capacidades de coordinación, tengo que entrenar a los analizadores. Por eso es la etapa de adaptación que tiene el cuerpo humano, el analizador. Y de él depende la integridad y el nivel del movimiento, depende de su integridad y su nivel de entrenamiento. De hecho, los analizadores son los que nos permiten el control motor. Próximo pizarrón. ¿Qué es el control motor? Que normalmente controlar la motricidad humana es parte de un problema que tenemos que se da en la vida común, o sea, no siempre caminamos bien, pisamos bien, muchas veces el problema del control motor implica, por ejemplo, que tengamos que usar plantillas, e inclusive que se llegue a deformaciones de la columna como la escoliosis, porque tenemos una pierna más corta que la otra. Bien, muchos problemas. Por eso en la mayoría de la bibliografía se trabaja sobre el problema del control motor. Justamente se controla la motricidad en el organismo humano a través del control de la ejecución, que se hace con un mecanismo de feedback, que es un mecanismo de referencia, que se producen a través de informaciones sensoriales. Por eso ingresan al sistema las informaciones a través del sistema nervioso sensitivo, como dice el pizarrón, a través de informaciones sensoriales, que se especializan con relación a las variaciones a comprobar y que se seleccionan en base, y aquí viene la razón que le expliqué antes, a experiencias precedentes y están retenidas en la memoria. O sea que nosotros tenemos un mecanismo de feedback, ¿sí? Un mecanismo de feedback, o sea que yo tengo una información, tengo un valor de referencia que puede ser aprendido y que ese aprendizaje puede haber sido técnico o empírico, no tiene por qué haber sido siempre técnico. Por eso di el ejemplo de un pogo, del funcionamiento motor en una cancha, y podría dar cientos más, en una obra de construcción, por ejemplo. Esas informaciones sensoriales que están especializadas en relación a las variaciones que tiene que hacer el sistema para adecuarse a esa información que ingresa. Y esas variaciones se seleccionan en el cerebro en base a experiencias precedentes, que se retienen en la memoria. ¿Quién hace esas funciones? Los analizadores. Y así se produce el control motor. Podríamos decir que los analizadores son esos órganos especializados en ejecutar la motricidad y controlarla. Por eso es un problema el control motor, por los aprendizajes. Sobre todo, y aquí viene el problema en el fitness. Por ejemplo, se pone de moda el CrossFit, se pone de moda el box training, se pone de moda las carreras de calle, se ponen de moda el pádel, se ponen de moda el fútbol 5. ¿De dónde salen esas actividades? De deportes, de deportistas, que han entrenado toda su vida, sin duda. O sea que ellos sí tienen los programas motores desarrollados para responder a esos estímulos. Pero las personas comunes no. Las personas, cualquiera, que no haya tenido una experiencia motora o que haya aprendido a jugar. La mayoría de los futbolistas han tenido escuelas deportivas, y fundamentalmente escuelitas de fútbol, sino, en el que le han enseñado a través de experiencias a trasladar la pelota, a patear, a recibir inclusive de forma defensiva los golpes del oponente, y todo eso hace que el sistema de analizadores vaya enseñándole al sistema nervioso no solamente a crear una imagen motora, sino también a crear los procedimientos que permiten que las acciones se hagan. Es muy importante eso entenderlo, porque cuando viene un alumno que tiene problemas de lesiones, cuando un alumno me dice que él es corredor pero que no puede correr mejor, o cuando tiene problemas de cadera o de rodilla o de tobillo, hay que analizar su acto motor. Hay que analizar su control motor a través de sus analizadores. ¿Cuántos analizadores analiza la ciencia que tienen nuestros sistemas orgánicos? Esencialmente 5. 5 son los analizadores con los que contamos en nuestro bagaje motor.
El primer analizador, no jerárquicamente, sino simplemente para ponerlos dentro de un pizarrón y de una punta y de un libro, porque ninguno tiene jerarquía, ya van a ver que sí tienen dificultad de entrenamiento, con lo cual lo vamos a ordenar por principios pedagógicos, pero no jerarquía. Todos son importantes para que las capacidades de coordinación se puedan desarrollar mejor, porque son la base de las coordinativas. Por eso lo entrenamos en los procesos de adaptación. ¿Qué hace el analizador óptico? Facilita la información sobre nuestros movimientos, pero sobre todo, con los movimientos en relación a los demás. Por eso es importante, porque permite construir un modelo basado en la visión de lo que se demuestra, o sea, lo que uno ve. Por eso es el que formaliza el proceso de aprendizaje. La persona que de chica, niña o ha nacido no vidente, si ustedes se fijan, no tiene el mismo patrón de movimiento que una persona que pudo ver siempre. Lo que le faltó aprender al no vidente es esa capacidad de relacionarse con los movimientos y el entorno, no solo el otro, sino el entorno en general, mesas, sillas, puertas. Al no poder ir aprendiendo todo el tiempo, un nene aprende a bajar la escalera mirándola, la mira. Primero se cae, ¿por qué? Porque no tiene proceso de regulación, porque eso es experiencia. Pero luego la va mirando y la va aprendiendo, porque se permite construir ese modelo que está basado en la visión de lo que se demuestra, ¿no? El analizador óptico es con el que nos permite formalizar el proceso de aprendizaje. No el aprendizaje, sino el proceso. El analizador óptico es determinante para que el sistema nervioso cree subrutinas específicas para algo. Y hay que usarlo. O sea, hacer que el alumno con su ojo determine ciertas formas de movimiento. Eso es muy importante en el trabajo del analizador antes de que entrenarle la capacidad coordinativa. Luego del óptico está el estático dinámico. ¿Sí? El estático dinámico es el principal órgano del equilibrio. ¿Por qué? Porque ese analizador es el que nos informa cuando el cuerpo tiene que acelerar para lograr una posición. Por ejemplo, cuando ustedes levantan un pie para crear una fase de vuelo en la caminata, ¿sí? Que no es una fase de vuelo propiamente dicha porque el otro pie sigue en el piso. Cuando una parte de su cuerpo sale y ustedes se apoyan, por ejemplo, si son derechos, se apoyan en la izquierda, por ejemplo, para caminar, ahí el sistema nervioso hace un proceso de aceleración. ¿Sí? Y esa aceleración permite que ustedes se apuren para que se vuelva a apoyar el pie y mantengan el equilibrio. Eso está informado por el analizador, que es el que informa acerca de cuándo se acelera el cuerpo. Y en particular, de las aceleraciones rotatorias, o sea, cuando me doy vuelta para mirar a alguien, por ejemplo. Y fundamentalmente de la posición de la cabeza respecto del cuerpo. La cabeza es la mayor guía que tiene el cuerpo humano respecto del equilibrio de los demás segmentos corporales en relación al espacio. El analizador estático dinámico es el que es un órgano de equilibrio y que tiene que ver con las aceleraciones que hace el cuerpo, sobre todo en las rotatorias y en las posiciones de la cabeza en relación al cuerpo. Analizador estático dinámico. El analizador acústico es el que, a través del cual percibimos sonidos, ruidos. Por ejemplo, en el deporte son los que producen los adversarios, o el frotamiento con medios mecánicos. Por ejemplo, en el pedaleo, cuando uno pedalea, hay un sonido, los sonidos ambientales, etc. Es más, cuando hablamos de sonidos, hay corredores que cuando su pie determinado choca con el piso y hace un ruido especial, porque en las carreras normalmente se anulan otros sonidos, porque obviamente no hay tránsito y demás, se hacen en horarios en los que no hay tanta gente en la calle tampoco, en las pruebas de calle, o se les pide silencio a las personas que están dentro de un lugar de competición, por ejemplo, de atletismo. El choque de su cuerpo, de su pierna en el piso, a veces marca el ritmo de la carrera, que determina la intensidad con la que está corriendo el deportista. Eso lo hacen a través del analizador acústico, que también se entrena. Bueno, ni qué decir en una cancha de fútbol cuando suenan silbatos que no son del árbitro. El sistema auditivo del entrenador, del atleta en este caso, está entrenado para percibir el sonido específico del árbitro del encuentro, porque si no la tribuna lo volverían loco. Bien, ese analizador acústico
La información acústica se puede considerar como un accesorio en el movimiento, y esto es muy importante saberlo, porque como les dije recién, del corredor, del ciclista. Después tenemos un analizador que es complejo inclusive para entrenarlo, que es el sinestético. Porque ese analizador nos permite recibir informaciones de las tensiones de los músculos. Los músculos generan en su tensión. Cuando nosotros estudiamos los movimientos, en control nervioso de la actividad muscular, dijimos que hay dos tipos de movimientos. El voluntario, que depende no solamente de que el sujeto quiera moverse, sino que fundamentalmente el movimiento voluntario depende de experiencias motoras, o sea, de las experiencias que tiene en la motricidad el alumno, que es lo que guardó. Ahora bien, cuando el músculo, luego dijimos que hay unos tipos de movimientos que son los reflejos, son movimientos involuntarios, son movimientos innatos, nacen con nosotros. Y uno de los reflejos era el de inhibición recíproca, que es el creado por un propioceptivo, que es el órgano tendinoso de Golgi, el famoso OTG u órgano tendinoso, que por su nombre deducimos ya, después lo vimos también, pero que están en el tendón, obviamente. No olviden que los músculos tienen un vientre y dos tendones. Uno que implica el origen, en donde se empieza para la anatomía del músculo, y la inserción, en qué hueso se inserta. Los músculos se insertan en huesos, por eso también se llaman esqueleto. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque los músculos envían informaciones a través del órgano tendinoso de Golgi de la tensión que generan. Y esa información de tensión también se une a la información de longitud del músculo que hacen los usos musculares. O sea que las tensiones de los músculos, determinadas por la forma y la cantidad de tensión que generan, permiten modular los movimientos. De allí es cuando utilizamos a los músculos motores secundarios o sinergistas, y también el sistema nervioso puede hacer coordinar a la musculatura antagonista, que es la que tiene que realizar el movimiento o la acción de contracción contraria a la agonista. Por lo tanto, el analizador sinestético es la información de las tensiones de los músculos. Y son la tensión los que nos permiten modular los movimientos. Modular el movimiento es la base que tiene la motricidad humana. O sea, hacer movimientos puros, limpios. En cualquier actividad deportiva o en cualquier actividad de medio de entrenamiento, ya sea de fitness o competitiva, es determinante la modulación del movimiento. Por otro lado, crea, como son nervios sensitivos, la base de las sensaciones motoras en las distintas partes del cuerpo. O sea que el analizador el sinestético, lo vamos a ver en la práctica, pero es el más complejo porque inclusive, por ejemplo, le doy un ejemplo simple ahora. Muchas veces se lo entrena al pisar una superficie que sea irregular. Bueno, ahora la tecnología ha creado los BOSU, por ejemplo. Pero cuando no los teníamos, enrollábamos una colchoneta y que el alumno pise una colchoneta. Empieza a mandar informaciones el músculo de que no está estable. Y esas tensiones de los músculos, el sistema nervioso aprende a modular ese movimiento. Y lo hace por la sensación que tiene justamente de estar inestable. Se lo puede hacer saltando, se lo puede hacer moviendo el cuerpo en el espacio. Pero así se entrena el analizador sinestético. Bien. Y por último, en el desarrollo de la teoría, trabajamos con el analizador táctil, que es el que nos informa de las presiones que se ejercen en las diferentes partes del cuerpo. Y es seguido, y enseguida es sustituido por el sinestésico. O sea, el táctil es el primero que ustedes sienten, a través de un tacto. Y luego, el que va a responder es el analizador sinestético, que tiene que ver con cómo van a responder desde el movimiento a la acción que pide el táctil. Por ejemplo, doy un ejemplo práctico: cuando ustedes están mirando hacia el frente y viene un amigo, una amiga, una conocida, y les toca la espalda, y ustedes se dan vuelta automáticamente para el lugar en el que sintieron que les tocaron la espalda, nunca para el opuesto. De hecho, de ahí sale la broma común de cualquier amigo en la vía pública, de tocarme el hombro en la izquierda y él aparecer por la derecha, ¿no? O sea, yo me doy vuelta y no veo a nadie, porque él está del otro lado. Ahí se está usando el analizador táctil. Lo que me hizo dar vuelta es el analizador táctil, pero para poder hacerlo tuve que hacer una modulación de información inherente al movimiento, y eso lo hace sin duda el analizador sinestético. Esta situación de diferentes tipos de funciones
que tienen el analizador, también va a armar una pequeña jerarquía, que lo vamos a ver cuando planifiquemos todo, cuando armemos todo un plan para todas las capacidades. También tiene cierto orden, ¿no? Por ejemplo, siempre se trabaja primero con el analizador óptico, es el más fácil también. Un caso práctico sería ponerme al frente de un alumno a 6 pasos y que él venga trotando suavemente y que espere a que yo mueva una parte de mi cuerpo para recién saber por cuál lugar me va a sortear, si es por la derecha o por la izquierda. Pero ese movimiento de cuerpo, inclusive, podría ser solamente que yo guiñe el ojo derecho y él tiene que ir hacia la derecha, o que guiñe el ojo izquierdo y él tendría que ir hacia la izquierda. Para lo cual él tiene que estar muy cerca mío cuando me ve guiñar el ojo. No es lo mismo que mover un brazo. Si muevo el derecho, él me ve desde lejos. Igualmente el entrenador, que en esto tiene que tener cierta picardía, va a hacer el movimiento hacia el lugar donde quiere que el alumno vaya en respuesta a su analizador óptico cuando el alumno está cerca. Por eso que no tiene que venir corriendo tan rápido. Tiene que correr de manera suave, lenta, para que tenga tiempo de reaccionar. Pero hay muchas formas de que el alumno reaccione con un movimiento ante lo que está mirando. Puede ser un color también, ¿no? Lo mismo pasa con si bien en la lista ustedes tienen el estático dinámico, el segundo que se suele entrenar a nivel jerárquico es el acústico. ¿Por qué? Y porque yo puedo golpear la mano para que el alumno ejecute un movimiento determinado. Hasta podría ser la misma tarea motora que recién, solo que golpeo una vez y él va hacia la derecha, golpeo 2 veces hacia la izquierda. ¿Bien? O tiene que poder realizar un movimiento ante la recepción de un sonido, porque es sonidos o ruidos. Una vez que trabajó sobre el óptico y el acústico, puedo trabajar el estático dinámico, como les dije antes, cambiando las posiciones de equilibrio, que se pare en una pierna, que salte y se pare que caiga con la otra pierna, o pararlo en una superficie inestable, que hoy hay muchas en el gimnasio. Y después el analizador sinestético, que les dije, que es lograr que el músculo realice distintos tipos de contracciones, con estímulos internos y externos. Y luego el táctil, porque ¿qué dijimos del táctil? Si bien nos informa de las presiones que se ejercen en diferentes partes del cuerpo, siempre cuando voy a realizar la acción y cuando estoy entrenando ya realizo una acción motora, es sustituido por el sinestético. Por eso lo entrené antes, o lo hice practicar antes. Los sistemas de entrenamiento no están bien especificados en la bibliografía. Lo que sí se sabe es que sigue todo el principio de entrenamiento, todos los biológicos. Significa que hay que respetar el lugar en donde se lo entrena, que es una adaptación, el periodo de preparación general. Significa que la construcción del estímulo tiene que estar en forma de carga, porque un solo estímulo no adapta ni mejora. O sea que no puedo hacer una sesión sí y otra no, tiene que estar construida la carga. Es muy importante eso. Tengo que trabajar sobre el principio de sobrecarga también, o sea que siempre tengo que tocar el umbral de estimulación del alumno para que el alumno mejore. Y fundamentalmente tengo que encontrarle el lugar en la sesión, que ya lo conté, siempre es inmediatamente después de los calentamientos. Bien, vamos a dejar aquí la clase, primer clase, ya van a ver que no es un apunte largo. Lo que sí les pido es que analicen bien esta clase y luego lean muy bien el apunte y sean capaces de aprender el vocabulario técnico. No es mucho lo que tienen que ver, es una hoja y media lo que tienen que leer. Fíjense que el tiempo que duró esta clase es para explicar una hoja y media de apunte. Pero cada frase, cada palabra es determinante que la aprendan para que aprendan bien la capacidad motora. Les agradezco la atención y que tengan un buen día.